verso 11 en adelante, leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 17, verso 11. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y ahora después le estaré explicando por qué pasaba en Jesús por esta región. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies diciéndole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo a Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias te doy, Señor, y te bendigo, alabo tu nombre en esta hora. Gracias por esa oportunidad que nos da mi Rey de poderte adorar una vez más, glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da para escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pido en esta hora que uses mi vida, que seas tú, Dios, colocando esa palabra fresca en mis labios, en mi corazón, para transmitírsela a cada oyente, a los que están en este lugar y a los que están detrás de una pantalla, Señor, ahí en el internet, en el Facebook, en YouTube, a donde esté, Señor. Pido que bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga su familia, Señor. En los países donde se encuentran, los bendigo en una manera muy especial a todos aquellos que están atentos a esta transmisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma mi vida y toma la vida de todos mis hermanos y de cada oyente, para que seamos bendecidos por esta bendita y santa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Demos gloria, demos honra al que vive. Aleluya. Gloria a Dios. El título del mensaje es la gratitud del leproso samaritano. Gloria al Señor. La gratitud del leproso samaritano. Aleluya. Nosotros encontramos en la palabra que dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Resulta que en Samaria y Galilea, entre Samaria y Galilea, habían costumbres diferentes y habían conflictos. Y no es por casualidad ni coincidencia de que el Señor Jesús estuviese cruzando por este lugar. Lo que sucede es que cuando hay conflictos en nuestras vidas, que cuando hay problemas y dificultades, hay muchos que se van lejos. Hay otros que se apartan porque dicen: no, ese lugar está peligroso. De pronto alguna bala perdida. De pronto alguna flecha a donde no había bala. Había conflicto en estos lugares. Y Jesús cruzó por allí.
Damos gloria al Señor que cuando nosotros estábamos pasando por los momentos de conflictos, en los momentos difíciles, en los momentos críticos de nuestras vidas, oiga bien, esta palabra tiene una connotación bien profunda, una revelación, que muchas veces hemos estado así cuando algunos se han apartado o han sacado el cuerpo, pero allí en esos momentos cuando ha sucedido en algunas ocasiones en nuestras vidas, ha llegado ese Jesús que iba entre Samaria y Galilea, a donde había conflicto, porque Él no llega para ver el conflicto, Él llega para darle solución a los conflictos, Él llega para darle solución a los problemas, Él llega, mi amado hermano, para traer bendición, Él llega para traer paz, Él llega para traer algo diferente a lo que estamos viendo. Bendito es el Señor, aleluya, a su nombre. Él llega para cambiar la historia. Resulta que habían 10 tristes hombres que eran de diferente lugar, porque ahí habla de un samaritano. Quiere decir que los otros no eran samaritanos. La miseria, la enfermedad los unió, porque había diferencia de adoración. Los unos adoraban de una manera, los otros adoraban de otra, y siempre ese conflicto lo ha habido. Que yo en mi iglesia adoramos a Dios así, y yo en la mía adoramos así, y yo en mi ciudad adoro así, y yo en mi pueblo adoro así, y yo en mi país, y empezamos a tener ese conflicto hasta el día de hoy. Lo tuvo la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús. Siempre van a haber aquellas cosas, pero el Señor Jesús iba cruzando no por casualidad ni por coincidencia. Era necesario que el Señor cruzara por este lugar a donde había problemas, porque a donde quiera que hay problemas, mientras los demás no están, allí llega Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Allí llega Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. ¿Dónde se me fue la adoradora? La tiene que sentar aquí para que escuche la palabra, que también predique. Gloria a Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana. Jesús llega. Jesús pasa en un momento que era necesario que cruzara. Gloria a Dios. Y cuando Jesús se encuentra con los 10 leprosos, que eran 10, ellos habían sido desterrados. Porque recuerde que todo el que tenía esta enfermedad era desterrado, hermano. ¿De dónde? De su ciudad aún lo sacaban, donde residía. Y reciben la instrucción, después de ser desterrado, reciben la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, nada menos y nada más, para que se presentaran ante el desterrador, para que se presentaran delante del sacerdote, que era el que había dado el veredicto, era el que había dado el escrutinio, para que ellos no estuvieran en el campamento. Y los manda a presentarse. La escritura no nos dice si quizás corrieron o quizás por su condición y el miedo se trasladaron lentamente, sino que si usted lee detenidamente, cuando dice la palabra, y yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de ellos, de lejos. Mira que ni siquiera se le acercaron, se le pararon de lejos
porque eso era lo que le habían metido en la mente. Esa era la ley, esa era la costumbre, y hay gente que todavía viven por la costumbre y se pararon de lejos porque la ley decía que tenían que pararse de lejos, tenían que estar a distancia de cualquier persona a donde ellos estuvieran o vieran a alguien, tenían que estar de lejos. Y ellos vieron al Señor y cumplieron con la ley, se pararon de lejos. Pero mire, mi amado hermano, lo más tremendo que tenemos que aprender aquí es que el Señor dice que a los altivos los mira de lejos, pero el Señor a esto no los miró de lejos, los miró de cerquita. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque los vio humillados, los vio con un corazón contrito. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, no importa que tengamos lepra, no importa que estemos podridos en el pecado, no importa en la condición que estemos, pero el Señor nos llama, nos hace venir. ¿Sabe para qué? Para limpiarnos. Aleluya. Para purificarnos, para santificarnos, para llenarnos de su gracia, para llenarnos de su amor. Bendito y alabado sea el Cristo de la gloria. A su nombre. Bendito sea Dios. Nos hace venir. No importa si estamos leprosos. Aleluya. No importa la condición que el hombre esté. Lo importante es que se pare delante de Dios. Aleluya. Y el Señor lo hace venir. ¿Qué distancia, a qué distancia estábamos nosotros de Dios? ¿Qué tan lejos estábamos de Dios? Estábamos distantes. Años atrás, tiempos atrás, estábamos lejos de Dios, pero nos hizo venir tan cerca de que ahora somos sus adoradores, ahora somos sus servidores, ahora somos sus siervos, ahora somos aquellos, aleluya, que Él nos llamó para que le sirviéramos. Bendito sea Dios. Y dice que cuando lo vio le dijo, mostrado al sacerdote. Y aconteció que mientras iba fueron limpiados. Aquí no encontramos que la palabra registra que el Señor oró por ellos. Aleluya. Porque el Señor hace como quiere. A veces vamos a la iglesia, hermano, y yo tengo muchos testimonios. No necesitamos a veces de orar por alguien para que se sane. Con la actitud que tú vas a la iglesia, recibes sanidad con tan solamente pisar la iglesia. Con tan solamente pisar el templo y llegar con aquella fe, tu vida cambia. Aleluya. Porque lo que cambia no es la oración, lo que cambia es el poder de Dios. No, que no oraron por mí, me voy lo mismo. Porque eso es lo que tú piensas. Aquí no dice la palabra que Jesús le puso las manos. Aquí no dice la palabra que Jesús oró por ellos. Ahí lo dice. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. O sea, en el camino, la obediencia los limpió. Porque si ellos se ponen a decirle, mira, Señor, tú me estás mandando para donde aquel que me desterró. Tú me estás mandando para aquel que nos desechó. Para allá que tú nos estás mandando. Para allá nosotros no vamos. Dice que ellos no cuestionaron al Señor. Encontramos a un general del ejército del rey de Siria. Se conocen esa historia, ¿verdad? Que porque Eliseo no se paró y le puso la mano y le tendió los mantos, ya él se iba bravo, se fue resentido. Yo pensaba que al verme iba a tocarme y pensó él. Aquí estos leprosos no tuvieron problema. Fue bastante que Jesús para ellos le dijera, id y mostrado al sacerdote. Vaya y preséntense delante de él. Ellos, aunque no entendieron lo que estaba pasando,
ellos salieron con su paso lento, pero dice la palabra que al salir de ese lugar en el camino fueron limpios. Eso quiere decir que si nosotros venimos al templo, escuchamos la palabra y adoramos a Dios y de pronto todavía no sentimos que se ha quitado lo que se va a quitar, salgamos con fe, así con la fe que entramos, salgamos, que al llegar a casa vamos a ser sanos, vamos a ser limpios, porque el Señor hace como Él quiere y no salgamos renegando y decir, vea, yo voy es peor que como vine. No. Siga creyendo, salga creyendo que el Señor hace la obra. Bendito sea Dios. Solamente créale a Dios. Solamente créale a Dios. Bendito sea el Señor. Aquellos muchachos no le dijeron, Señor, tócame, pero mira la llaga, mira que esto, que lo... No, no. Así como le dijo el Señor, salieron. Y dice la Escritura que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voces o a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Aquí vemos la actitud de humillación porque Dios conoce a los humildes. Aleluya. Dios conoce a los humildes. ¿Y qué era lo que él hacía? Dándole gracias. Dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Por eso te digo que había las costumbres que tenían de adoración, porque aquí el problema era ese. Los conflictos que habían era eso. Entre ellos había un samaritano. Y precisamente de los 10, ese samaritano fue sano juntamente con los 10. Pero fue el que se regresó a darle gracias y a glorificar. Aleluya. Imagínese usted este episodio. Imagínese usted esta historia. Este episodio que leemos allí. Que el Señor sanó a 10. ¿Y usted cuántas veces no me escuchó aquí estilando? Y ahora pido perdón. Porque Señor, ¿a cuántos no ha sanado en este lugar? Y yo digo, aquí oramos y se sanan, oramos y son libres. ¿Y a dónde están? Imagínense si al mismo Señor Jesús le llegó fue uno de cosas. Uno solo. Y era el mismo Rey de Gloria. Aleluya. Ahora que no se nos desaparezcan a nosotros los que se sanan acá. Gloria a Dios. Aquí vemos nosotros, mi amado hermano, que la misericordia de Dios es grande y por eso nosotros no tenemos que estar cuestionando a Dios y diciendo a dónde están los desagradecidos, a dónde están esto, a dónde están lo otro. No, hermano, sigamos haciendo la obra del Señor, que el Señor no tuvo en cuenta de que los demás iban a volver o no iban a volver. Él hizo la misión del Padre. El Padre lo puso en esta tierra. ¿Sabe para qué? Para que tuviera misericordia de la humanidad. Y Él tuvo misericordia de aquellos 10 leprosos. Y esa es la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y esa es la misericordia que nosotros tenemos que tener con los demás. Aleluya. Bendito es el nombre glorioso del que vive por los siglos de los siglos. Hagamos la obra que el Señor nos mandó a hacer. Bendito sea Dios, a su nombre. Aleluya. Y dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor sabía dónde estaban. El Señor sabía dónde estaban. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Aleluya. Hay una diferencia. Lo dije en una ocasión y lo voy a repetir. Hay una gran diferencia en el que es agradecido con el que no es agradecido.
A los agradecidos Dios los salva. A los desagradecidos Dios los sana. Pero recordemos que Dios no solamente quiere sanar, sino que el mayor interés de Él es salvar. Los 9, ¿a dónde están? Pero este se postró dando gloria y dando gracias al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que recibió? La salvación. Porque aquí el Señor le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. O sea que salvó a ese hombre. A los otros, no sé si lo salvó después, ahí no dice la Biblia. Pero en ese momento salvó al que es agradecido. Tenemos que ser agradecidos con Dios, aleluya, porque el Señor quiere darnos vida eterna, el Señor quiere salvarnos, el Señor quiere que estemos allá juntamente con Él. Esa es la misión de Cristo en esta tierra, aleluya. Busquemos al Señor y seamos agradecidos. Aleluya. Porque el Señor se glorifica en nuestras vidas. El Señor se glorifica en nuestros hijos. El Señor se glorifica en nuestra familia. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Poner confianza, poner fe en Dios. En este momento yo tengo un nieto que está canalizado. No le encuentran, se desmayó y no encuentran qué tiene. Lo tienen ahí haciéndole una serie de estudios en una clínica. Para que vean. Mi confianza está puesta en Dios. Aleluya. Que Él es un Dios de misericordia, es un Dios que sana. Es un Dios que se glorifica en los que confían en su palabra. Es un Dios que se glorifica en los que confiamos, iglesia. Y yo lo presenté delante de Dios. Ahorita me llamaron no hace mucho. Se desmayó. No le encuentran nada. Le están haciendo estudios. Digo, Señor, tú eres perfecto. Eres el especialista para eso. Aleluya. Gloria al Señor. No hubo quien volviese. Aquí nosotros encontramos que lo que sí sabemos es que en algún punto del trayecto donde ellos iban, los 10 fueron sanados. ¿Cómo sucedió ese milagro? Allí en el libro de Lucas, tranquilamente lo registra. Vemos a estos 10 leprosos que habitaban en la frontera, recordemos que entre Galilea y Samaria. Ahí estaba focalizado, hermano. Le dije al principio, un conflicto entre los dos pueblos, ya que en ambas culturas tenían apreciación distinta acerca de la forma de adoración a Dios. Y precisamente por eso había diferencias. ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? ¿Cómo tú me pides a mí de beber si siendo tú judío y yo samaritana? Si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. El problema no era otro, pero el Señor sí sabía cuál era el problema. El Señor sabía de que estaban confundidos, porque hay muchos que viven confundidos. Y el Señor enseguida le explicó y le dijo, vuestros padres enseñaron que en este monte es que hay que adorar. Pero ha llegado la hora que ni en este monte, ni en otro lugar, ni en Jerusalén, sino en todo lugar, el Padre anda buscando adoradores. Aleluya. Que le adoren en espíritu y en verdad, y no por religiosidad, no por costumbre. No por costumbre. Busca
adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no estaba buscando excelencia, porque la excelencia la pone el Señor. El quien nos hace a nosotros excelente es Dios. A veces nosotros queremos reunir una serie de requisitos, llenar un cuestionario para poder adorar al Señor. No, mi amada iglesia, para adorar a Dios lo único que se necesita es tener un corazón disponible. Para adorar a Dios se necesita que nosotros estemos entregados a Él, que estemos enamorados de Él. Aleluya. Y aquí vemos a estos 10 leprosos que habitaban en esa frontera. Y por este camino transitaba Jesús. Aleluya. Con destino a Jerusalén. Dice la palabra que iba hacia Jerusalén. Y seguramente a la distancia escucha ese clamor desgarrador de auxilio. Cuando ellos le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Me imagino que el maestro diciendo para sí, pues seguro que deseo tener misericordia de ustedes. Para eso estoy en esta tierra. La pregunta en esta preciosa hora, ¿para qué estamos en esta tierra? Aleluya. ¿Para qué estamos en esta tierra? Yo creo que con los acontecimientos, mire, ahora luego al llegar a su casa, busque lo que acaba de suceder en Italia. En Italia acaba de suceder que se levantó una tempestad. Yo esta mañana prediqué sobre la tempestad. Prediqué sobre eso. Y se presentó como un mar de leva, un maremoto. Yo no sé qué es eso. Pero total que se tragó una parte de la tierra. Algo increíble. A donde allá se vive chévere, todo el mundo quisiera estar, todo el mundo quisiera vivir. No, yo quiero irme para Italia, para Francia, pero acaba de suceder. Mire, iglesia, los episodios que estamos viendo de personas muy pudientes, muy adineradas, que han muerto. Personas que están viviendo en un caos. Lo del presidente de Venezuela. Un hombre con tanto dinero. ¿Cómo está ahora? Y allí nosotros nos damos cuenta de que el poder, el dinero, la fama, muchas veces nos daña. Porque nos hace creer tan intocable, tan inmune, que creemos que nadie puede tocarnos. Pero sabe que cuando la miseria se mete, toca al que sea. Y es triste. Y por eso nosotros tenemos que anhelar, sin necesidad de tener esa lepra, acercarnos al Señor y decir, Señor, ten misericordia de mí. Que la misericordia de Dios sea para toda la humanidad. Que la misericordia del Señor sea para todos, hermanos. Gloria a Dios. Jesús fue más allá, porque él estaba pasando en ese momento de que había ese conflicto entre esas dos ciudades. Y entre ellos había uno de Samaria. Los otros podían ser de Judea. Porque dice el Señor, este extranjero, quiere decir que los demás eran de ahí. Había un extranjero, pero no se podían pelear. ¿Por qué? Porque estaban en la misma condición. Estaban desterrados, como tanto aquel. Uno no puede decir, coge tu para allá, coge tu para acá. Estamos en la misma. Y hay un dicho por ahí que los burros se buscan es para rascarse. Cuando un burro se acerca al otro, es porque tiene rasquiña. Y entre ellos mismos se rascan. Si no lo sabían, sépanlo. Bueno, vaya sabiendo. En esta clase de burrología. Nosotros, hermanos,
Vio que de algo sirve ser campesino. Gloria a Dios. Los burros se acercan es para acá. ¿Dónde un burro se acerca? Es porque aprenda. Gloria a Dios. A esos leprosos se buscaron fue para arrancarse. Dice, aquí no podemos. ¿Quién le echa cuento al otro? ¿Quién se burla del otro? Si estaban en las mismas. Pero siempre vamos a encontrar un extranjero agradecido. Gloria a Dios. Por lo regular, los agradecidos son los extranjeros. Aleluya. Aquí nosotros vemos que Jesús fue más allá con su respuesta y le ordena a que se presenten ante los sacerdotes. Tal vez esta orden que les da Jesús, que para el oyente común de hoy en día no tendría mucho sentido, pero para los que estaban ahí estaban pendientes, hermano, predeterminados socialmente a vivir en el destierro por causa de la lepra, tendrían, hermano, un incalculable valor, porque ya ellos estaban destinados a vivir desterrados de la familia, desterrados de la sociedad, desterrado de la sinagoga, desterrado de la gente, desterrado de todo el mundo. Ya ellos estaban sentenciados. Y la razón es que ellos ya habían pasado innumerables veces, porque no una sola vez, por el escrutinio de los sacerdotes, como lo indicaba la ley, leyes y ordenanzas del libro de Levítico, y los sacerdotes, como lo indicaba esa ley. Y tal vez, al no presentarse sano frente al sacerdote de turno, le dictaban nuevamente sentencia y los volvían a desterrar al desierto y al abandono de la sociedad de aquellos tiempos. Porque a lo mejor de pronto lo evaluaban, pero cuando estaba el sacerdote de turno, al cual ellos se presentaban, lo encontraban en la misma condición, para afuera, para la calle. Lo echaban. La ley era clara. Eran leyes, los códigos. Levítico capítulo 13, en el verso 46, allí está. Dice la Biblia. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será ¿qué? Su morada. Fuera del campamento será su morada. Qué tristeza. Que estar solo es cuando nosotros necesitamos y enfermos quien nos ayude. Estar enfermos es que necesitamos quien nos dé la mano, que le curen la llaga. ¿Quién le curaba la llaga a estos hombres? Entre ellos mismos. En vez de llevarlo a una clínica, llevarlo a un hospital, a un lugar a donde fueran sanos, o sanarlo, o curarlo, lo que hacían era ponerlos a vivir solo. Debemos entender que ellos estaban desterrados, hermanos, bajo las leyes que dictaban la escritura para esos casos. Y el hecho de salir del área de su destierro, seguramente lo apagarían con sus vidas, porque no había otra alternativa sino morirse. Morirse. Y ante ese escenario Jesús le da la instrucción de que se presentaran ante los sacerdotes. Si nosotros vemos, pero quizás corrieron o quizás el miedo a ser muertos los hizo ir más despacio, porque dirían, si vamos rápido y nos vengan, nos matan, ¿qué hacen otra vez aquí? O sea, a lo mejor fueron más despacio para morir más luego. Pero resulta que en ese caminar despacio, lento o rápido, recibieron la sanidad. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de estos 10 leprosos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. Bendito sea Dios. Dale su nombre. Bendito sea Dios.
Y lo que sí sabemos es que en algún punto del camino, los 10 fueron sanos. Los 10 fueron sanos. Gloria a Dios. Ahora bien, dice el pasaje de la Escritura que uno de estos 10 leprosos, al darse cuenta que había sido sanado, volvió a Jesús vociferando alabanza a Dios. ¿Quién enseñó a cantar al leproso? Gloria a Dios. ¿Quién le enseñó a cantar? Porque es que cuando uno está contento, aunque no sepa cantar, se pone a cantar. ¿O no es así? Alguien que esté contento se pone a cantar aunque no se sepa la canción. Oye, ¿y tú qué cantas ahí? Gloria a Dios. Pero el golpe, podemos decir, interpretativo, fulminante como hijo de Dios, vemos en la primera parte del versículo 16 del capítulo 17 de Lucas. Dice la Biblia, gloria al Señor, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. ¿Por qué resalta samaritano? Como el pasaje del buen samaritano. El samaritano. Porque es que ha habido ese conflicto siempre de los extranjeros. Por eso, yo estudié podemos decir, una sección que se llama Operación Cornelio en los Estados Unidos. Yo me estudié todo y tengo los materiales. Y allí precisamente más se enfocaba de los peregrinos, de los extranjeros, de los migrantes. Porque yo oro todos los días delante de Dios, no le miento, todos los días. No hay un día que se me pase que no deje de orar por los migrantes. Así como oro por los indigentes, los migrantes, las viudas, los huérfanos, los ancianos y los niños. Siempre. El migrante, óigame bien, el migrante es extranjero. El migrante es peregrino. Y si hay algo que es delicado, es tratar mal al migrante. Si hay algo que a Dios no le agrada, es que tú trates mal al peregrino. Si hay algo que Dios se siente triste, es que tú trates mal al extranjero que esté en tu casa. Como tú lo trates de humillar, el Señor te acordará, te lo recordará y te lo recuerda por la palabra, que errante y extranjero éramos nosotros. Y el Señor nos recogió, el Señor nos dio cobertura, porque nosotros éramos peregrinos, éramos errantes, mi amada iglesia. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no teníamos lugar fijo, nosotros no teníamos un lugar donde estar, donde vivir, pero el Señor trabajó para darnos un lugar a nosotros. El mismo Señor dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido. Aleluya. Cuando aquellos decían, Señor, yo quiero seguir a donde tú vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene a donde recostar la cabeza, siendo que él es el dueño del universo y dueño de todo. Pero ¿sabe qué? Que el Señor se despojó de su gloria y se despojó de todo para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero la única manera para nosotros ser dueños y ricos de todas estas cosas es tener a Cristo, aleluya, en nuestros corazones. Bendito sea Dios. A su nombre. La única manera de tú ser rico, porque el Señor dice, miserable, eres un miserable ciego.
Compra colirio para que puedas ver. Pero somos ricos en Cristo Jesús cuando tenemos a Cristo como Señor de nuestras vidas y no humillamos a nadie porque es extranjero o porque es peregrino. Y la costumbre de los judíos, hay gente que parece que fueran judíos. Oiga bien, que son amantes a humillar a los demás, que son amantes a tratar a los demás por debajearlos. Esos no son judíos, están en judíos. Pero mi amada hermana, aquí la Biblia nos habla a nosotros que este pobre hombre dejó de ser pobre, aleluya, porque alcanzó la gracia de nuestro Señor Jesús. Y dice que se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Y este era samaritano. Y voy a terminar acá. Voy a terminar porque, gloria a Dios, este hombre, no voy a terminar el mensaje, sino el tiempo. Este hombre agradecido, no le importó sus raíces samaritanas. Oigan, y se rindió a los pies de Jesús y le adoró, aleluya, siendo de que le habían enseñado de que él tenía que adorar de otra forma. Ahora viene lo bueno, Le adoró dándole gracias, sin importarle su creencia, porque a él le habían enseñado una creencia teológica diferente, ni aún ni en la etnia que tenía Jesús. Por lo tanto, la acción de adoración de este hombre, doblemente desterrado por causa de la lepra y por causa de su etnia, hablando de que era samaritano, era Dios encarnado, hermano. Es por esto que Jesús le responde en Lucas capítulo 17, verso 19, y le dijo, levántate, aleluya, vete, tu fe te ha salvado. Al leer esta historia, al leer este pasaje tan lleno de significado, podemos ver algunos principios que debemos atesorar como enseñanza. Y diremos que el agradecimiento genuino a nuestro Dios nos insta, hermano, a reencontrarnos cara a cara con la fuente de nuestra bendición. Y la Escritura nos lo dice en Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Gloria al Señor. Pero a veces no es suficiente reconocer esta verdad. Y al leer esta palabra nos surge una interrogante. ¿Dónde se quedaron los otros 9 leprosos que fueron sanados? Bendito sea Dios. Que ojalá este mensaje sea alcanzado, sea escuchado por alguno de los que han sido sanados en alguna de las congregaciones que hoy no están. No solamente en este lugar, porque en muchos templos muchas personas han sido sanadas. ¿A dónde están? Y si usted me está escuchando a través de este medio, es porque la misericordia de Dios es tan grande, que ya que no vas al templo a escuchar la palabra, Dios te la está trayendo por este medio y para que seas agradecido. Aleluya. Hay que ser agradecido con aquel que nos sanó, con aquel que nos salvó. ¿A dónde están los 9? Los leprosos que fueron sanados, sin lugar a duda, reconocieron que fue Jesús quien los sanó. Pero sin embargo, la diferencia entre estos 9 hombres y el samaritano agradecido fue la insistencia de reencontrarse cara a cara con el maestro para agradecerle. Ellos podían saber que fue Jesús los sanó. Y hay muchos que me están escuchando y dicen, Jesús me sanó, el Señor me sanó. Pero el Señor con eso no basta. El Señor quiere que tú vayas, aleluya, tenga un encuentro con Él cara a cara, le dé gracias, le dé gloria, le dé alabanza. Y de la misma manera el Señor te sana, el Señor te liberta, el Señor opera milagro en ti. Y un día, como dice una alabanza,
cara a cara espero verle, aleluya, más allá del cielo azul, porque el Señor quiere estar cara a cara con nosotros, con lo que hemos sido agradecidos, que hemos recibido el milagro, que hemos recibido la salvación, que hemos recibido el favor y su gracia está con nosotros. Bendito sea Dios, aleluya. Una cosa es reconocer la fuente de nuestras bendiciones y otra es agradecer con nuestro entendimiento y nuestro corazón, permitiendo que estas bendiciones nos lleven a un nuevo nivel de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y con esto le explico lo siguiente, que podemos reconocer, hermano, a Cristo como el hacedor de milagros y pensar que Él nos puede sacar de apuro. Y otra cosa es reconocer que Cristo es Dios encarnado, el primogénito de toda creación. La Biblia nos reafirma en Colosenses capítulo 1:15, diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aleluya. El samaritano no volvió a Jesús simplemente porque estaba agradecido por haber sido sanado. Óigame bien. Sino que el proceso de sanación permitió al samaritano entender que Jesús era Dios. Aleluya. Que Jesús era Dios. Por lo tanto, al entender esa enseñanza, diremos que Él es el centro de nuestra adoración. De la misma manera, nuestra visión de Dios no puede ser utilitaria o algo donde Cristo se convierte en el genio, que muchos creen que no, que yo voy allá y creemos que es la lámpara de Aladino, creemos que es magia. No, mi amado hermano, nosotros sigamos los pasos de Jesús, porque hay muchos que creen que por arte de magia van a venir y van a ser sanados, y que todo el que viene tiene que ser sanado. Es la misericordia, y es un proceso, y es una garantía, porque si en algo yo tengo, es que así como garantizan los productos de muchos que lo venden, aquí nosotros ofrecemos algo, y es a nuestro Señor Jesús, y yo garantizo de que Él sana, y yo garantizo de que Él salva. Aleluya. Qué lindo es tener esa garantía. Gloria a Dios. Y aquí vemos nosotros de que desde el punto de vista, nuestro agradecimiento no es más que una veneración de Cristo. O sea, lo tomo, lo uso y una vez cumplido mi deseo lo desecho, que es lo que muchos hacen. Y me olvido, como los otros 9 leprosos que fueron sanados. Para evitar esto, que muchas veces la teología es lo que lo enseña, necesitamos entender que el agradecimiento a Dios nos lleva ineludiblemente a la adoración, y por adoración me refiero a la transformación del entendimiento producido por el Espíritu Santo, el cual nos llevará consecuentemente al cambio en nuestra manera de vivir. Por eso la palabra de Dios nos lo enseña. Gloria al Señor en Romanos capítulo 12, en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso tenemos que ser renovados. Tenemos que tener una mente renovada y no estar conforme a este siglo. Si entendemos esta figura que nos da la Escritura, podemos decir que el agradecimiento nos llevará a la adoración. Y esta acción, aquí nosotros vemos, ineludiblemente nos lleva al servicio de su obra. Ser servidores, vamos a trabajar para Él. El agradecimiento genuino a Dios siempre nos llevará a encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el toque transformador de su presencia restaura la esencia inicial por la cual fuimos creados. Y te regalo este verso bíblico, llévatelo para tu casa esta noche, abrázalo y duerme con él, en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice la palabra: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Te lo voy a repetir. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mis queridos hermanos, diremos que el que está agradecido con Dios siempre servirá a su obra y a su prójimo, pues reconoce lo inmerecido de la gracia redentora que le ha sido otorgada, porque nosotros tenemos una gracia, era inmerecida, redentora, y nos fue otorgada a nosotros. Y el que es agradecido no se cansa de servirle a Dios y servirle a los demás. Dale la gloria y dale la honra al Rey que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Mi alma te adora, mi Rey. Gracias. Ponte sobre tus pies.